Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Henry Fabián Puyo Ordóñez. Voy a proceder en este momento a hacer la explicación de las prácticas que se realizó este pasado domingo en el Instituto Rumiñahui con respecto al arranque de un motor trifásico por resistencias estatóricas y también un arranque de motor trifásico por autotransformador. En este momento voy a proceder a realizar la explicación del arranque por resistencias estatónicas. Como podemos ver al lado izquierdo, tenemos ya este tipo de arranque ya implementado en el sistema Cadecimu. Y por el lado derecho tenemos una presentación en diapositivas, por el cual vamos a explicar entre teórico y práctico lo que se realizó este día domingo pasado en el instituto. La descripción de arranque por resistencias estatónicas nos quiere decir que este tipo de arranque está dada ya obviamente por resistencias estáticas, las cuales consisten en colocar resistencias externas en serie con las fases del motor en su estator durante el arranque. Las cuales limitan la corriente de arranque, obviamente por eso son resistencias, reduciendo el impacto del sistema eléctrico y evitando picos de corriente elevados. Los elementos los cuales se utilizaron en esta simulación y los cuales se utilizan en la vida real para el arranque de este motor son las resistencias estáticas externas, los conmutadores e interruptores de control, cajas de control, las protecciones eléctricas en las cuales ahí están ya lo que son los breakers, disyuntores y obviamente el motor trifásico como lo podemos ver acá en la simulación. Las fases de arranque que existen en este tipo eh, de arranque son tres. Existe una fase inicial, fase de aceleración y fase final. Su fase inicial consiste en cuales se conectan las resistencias en serie con las fases del estator, las mismas cuales limitan la corriente de arranque. En su fase de la aceleración se reduce gradualmente la resistencia mientras el motor acelera y en su fase final, una vez alcanzada la velocidad nominal, las resistencias se desconectan completamente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de arranque? Entre sus ventajas está que reduce la corriente de arranque, su arranque suave y también en la economía. Es mucho más económico hacer este tipo de arranque. Entre sus desventajas están las pérdidas de energía, desgastes de las resistencias e impacto limitado en motores grandes. Eh, Como podemos ver, hasta este momento tenemos acá lo que es ya el arranque por resistencias implementado, lo cual tenemos aquí el sistema de control y fuerza, como lo podemos ver, tenemos aquí las líneas de alimentación, estamos aquí con nuestro motor en la parte de acá abajo, aquí tenemos también lo que es el relé y obviamente sus respectivas conexiones. Si nosotros aquí pulsamos stop, se apaga, ahí tenemos todo apagado, como lo podemos ver, hacemos que funcione y se energiza básicamente. Ponemos start o stop y se apaga. Para las siguientes, para el sistema, para el siguiente, correcto. A continuación vamos a realizar la explicación del arranque por autotransformador. Como lo podemos ver acá en el lado izquierdo, tenemos ya hecho la simulación también. Y por el lado derecho vamos a ir explicando teóricamente. Este tipo de arranque por autotransformador es un método utilizado para reducir la corriente de arranque de un motor trifásico. Durante este tipo de arranque, el autotransformador disminuye el voltaje aplicado al motor, lo que reduce la corriente del arranque y permite un inicio más suave en comparación del anterior que es por resistencia. Sus elementos a utilizarse es el autotransformador, como lo podemos ver en esta parte. Tenemos los contactores de arranque, el motor trifásico obviamente, un sistema de control y la caja de conexiones. Esto va, obviamente ya sería en tema más práctico.
y no en simulación. Pero bueno, comprende estos elementos. También tenemos en esta parte también tenemos tres fases, su fase inicial, fase de aceleración y fase final. Todo esto corresponde al arranque de este motor. En su fase inicial nos dice que el motor se conecta al autotransformador, que está en la parte derecha, lo que reduce el voltaje y limita la corriente de arranque. Su fase de aceleración consiste en que el motor acelera con el voltaje reducido ya por el autotransformador, lo que reduce el esfuerzo mecánico y eléctrico. Su fase final, como ya comprende el motor de su arranque, es cuando el mismo alcanza la velocidad nominal, velocidad que viene marcada en el transformador, que netamente es lo máximo que puede resistir. El autotransformador se desconecta y el motor se conecta directamente a la red eléctrica para continuar su funcionamiento en su voltaje nominal. Y como último tenemos sus ventajas y desventajas de este tipo de arranque. Entre sus ventajas están que nos reduce la corriente de arranque, su sistema de arranque es un poco mucho más suave, que es lo bueno. Y como tercer punto tenemos mayor eficiencia en motores grandes. Esto ya por ser un autotransformador en comparación del de resistencia, que no podía abastecer para motores grandes, en cambio este sí. Sus desventajas, obviamente por mayor comodidad, aumentan un poco los gastos, que su costo inicial es más alto, como bien se le puede apreciar. La pérdida de eficiencia durante el arranque es un poco más considerable y también tiene un sistema limitado para motores de alta potencia. Como podemos apreciar en la parte izquierda, ya está de más por explicar, tenemos aquí nuestra línea de alimentación, nuestras protecciones, el autotransformador, el motor y sus relés que nos harían funcionar en este caso. Si le damos eh, funcionamiento, le hacemos funcionar la línea, viene acá el autotransformador y nos funciona el motor, como podemos ver acá en este lado. Bueno, ingeniero, eso ha sido toda la explicación de esta tarea número 6 que corresponde a las prácticas que se realizó allá en el Instituto Rumiñahui. Eso sería todo. Muchas gracias. Que tenga una buena noche y espero que le haya sido de su completo agrado.